Muy buenas noches muchachos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver, bueno, ya es de noche, vamos a ver eh, la clase número 4 que corresponde al ensayo triaxial no drenado. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver a qué se refiere y todo eso. Em, ya nosotros habíamos hecho un repaso sobre el ensayo triaxial drenado. Básicamente el ensayo triaxial, digamos que el ensayo triaxial tiene dos tipos de ensayo, que ya lo sabemos, pero es importante recordarlo, ¿ya? Y es cuando es básicamente después de que se hace la consolidación y todo el cuento, y en la etapa número 3 que se le aplica el corte. Ahí es donde entra en juego el tema de la operación de las válvulas, ¿ya? Que cuando se cierran o cuando se abren es donde se define si el ensayo va a ser drenado o no drenado, ¿ya? Así que si la válvula se cierra, estamos hablando de un ensayo triaxial no drenado, en donde el índice de vacíos o el volumen de la muestra se mantiene constante. Esto no quiere decir que de la muestra no va a sufrir una deformación vertical, sino que el volumen va a ser constante. Después les voy a explicar esto. Y en el caso del triaxial drenado, era que la válvula, se abre la válvula y permite disipar el exceso de presión de poros, ¿ya? Entonces en este llamamos el ensayo triaxial drenado, ¿ok? Ensayo triaxial drenado. Esa fue la clase pasada. Esta es la clase pasada. En el caso del ensayo triaxial no drenado, el desviador de esfuerzo es aplicado sin drenaje, por lo que digamos, el delta de volumen, es decir, que en el ensayo triaxial no drenado se aplica sin drenaje alguno, drenaje, ¿ya? Y que se tiene como consecuencia que el diferencial de volumen sea igual a cero, ¿ya? Por lo tanto, su índice de vacíos, o sea, el diferencial de índice de vacíos, va a ser igual a cero. Y cuando ocurre esto, se genera un exceso de presión de poros. Se genera un exceso de presión de poros, ¿ya? En la muestra. ¿Acá? El exceso de presión de poros entonces se identifica como delta U. Recordemos que en ambos ensayos las muestras tienen una presión de poros, pero no, o sea, es decir, la que es drenada no tiene el exceso de presión de poros, pero ambas tienen presión de poro, ¿ok? Eso por un lado. Entonces, vamos acá. Una pregunta muy importante es ¿cuándo? Disculpen, voy a cambiar esto. Ya, una de las preguntas importantes es ¿cuándo hacer este ensayo? ¿Cuándo hacer este ensayo no drenado? ¿Ya? Y también depende de la velocidad de carga y de la permeabilidad. ¿Ya? Así que lo vamos a escribir por acá.
velocidad de carga y de la permeabilidad. ¿Ya? Ok, entonces, si nosotros vamos a representar el ensayo triaxial no drenado, tenemos que partir por pues, llamémoslo un diagrama de cuerpo libre de la muestra, ¿ya? Entonces tenemos la muestra, ¿ya? Vamos, ¿ok? Y representamos lo que es la presión de cámara que ya estaba confinada, ¿ya? En este último lo voy a pintar de una forma, digamos, en azul. En azul me parece bien. Y este sería sigma 1, este sería sigma 2 y este sería sigma 3, ¿ya? En sigma 1, como ya sabemos, sigma 1 está representado por la presión de la cámara, ¿ya? Más un delta de esfuerzo. Ya ustedes saben, o sea, ustedes saben esto. Pero más que eso, como ya lo vimos la clase pasada, eh, es importante recalcar que sigma 1, en este caso, como estamos hablando de ensayo triaxial no drenado, vamos a diferenciar sobre las presiones efectivas y las totales. Así que en este caso vamos ya a empezar a hablar sobre prima. Es decir, sigma 1 prima va a ser igual a sigma 1 menos el exceso de presión de poro. ¿Ya? Y el sigma 3 prima va a ser igual a sigma 3 menos el exceso de presión de poros. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos hablando de tensiones efectivas, pero desde el punto de vista del exceso de presión de poros, no del total. ¿Ok? Así que, para que lo dejemos acá, tensiones efectivas, ya desde el punto de vista del exceso de presión de poros. Exceso de presión de poros. ¿Ok? No del total. ¿Ya? Entonces, como ya nosotros sabemos quién es sigma 1 y quién es sigma 3, quién es sigma 1 y quién es sigma 3, ¿ya? Procedemos digamos, a desglosar un poco más esta ecuación que les acabo de escribir, estas dos ecuaciones de sigma 1' y sigma 3' que les acabo de escribir. Entonces, me quedaría que sigma 1' es igual a sigma C, más un delta de esfuerzo, que es el de esfuerzo desviador, menos el exceso de presión de poros. ¿Ya? Y sigma 3' sería igual a sigma C' menos el exceso de presión de poros. ¿Ya? Entonces, cuando ya nosotros sabemos quién es sigma 1 y quién es sigma 3, ¿ya? Entonces, como en los ensayos triaxiales, como hemos venido recalcando, vamos a definir el espacio PQ. El espacio PQ. ¿Por qué? Porque es mejor trabajar en este espacio que en el círculo de Moore, porque estamos hablando de esfuerzos tridimensionales, ¿ya? Entonces, definimos PQ. En este caso va a ser P' y él va a ser igual a la división entre sigma 1' más 2 veces sigma 3' entre 3, o lo que es igual el promedio de los esfuerzos. Y Q' va a ser igual a sigma 1' menos sigma 3'
entre 2. Si algo muy importante que hay que acotar acá es que Q' en este caso va a ser igual a Q, es decir, al Q del drenado. ¿Por qué? Porque si este Q no se ve afectado, es decir, el corte no se ve afectado por el exceso de presión de poros. Así que lo podemos ver, lo podemos escribir aquí, que el corte no se ve afectado por el exceso de presión de poros. De presión de poro. Ahí, del top, que ustedes saben. ¿Ya? Voy a colocar esto como la página 2. Lo colocamos aquí. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos, digamos, el PQ y definimos un poquito más la parte teórica, ¿ya? Vamos a acomodar acá. Y esto, y de color negro, página 3. ¿Ya? Entonces, como ya se definió el tema, ya sabemos quién es P' y quién es Q' y de dónde salen. Pasemos a definir un poquito qué es lo que sucede con la muestra, ¿ya? Digamos que tenemos la muestra, ¿cierto? Y, o sea, en principio nosotros tenemos unas presiones digamos, unas presiones de cámara, ¿ya? Unas presiones de cámara prima, y unas presiones de cámara, ¿ya? Prima. Ahora, lo que este ensayo se caracteriza, en el CIU, se caracteriza porque el diferencial de volumen es igual a 0, lo que no quiere decir que el diferencial axial sea igual a 0, no, el diferencial de volumen es igual a 0, pero también se mantiene que hay digamos, perdón, una deformación vertical igual, diferente de 0. ¿A qué yo me refiero con una deformación vertical? Bueno, que si yo tengo este punto A, él se puede bajar un poquito al punto B, es decir, esta muestra se puede achatar un poco, ¿ya? Y no cambia su volumen, ¿por qué? Porque si esta muestra se achata, quiere decir que en los lados se agranda un poquito más, se abulta un poco más, ¿ya? Entonces, que tenga un diferencial de volumen igual a 0 no quiere decir que la muestra no se deforme, ¿ok? Es muy importante dejar en claro eso, ¿ok? Que la muestra no se deforme. Entonces, claro, aquí le estamos agregando un esfuerzo desviador. Recuerden que en la parte de arriba tenemos un pistón que va conectado no sé, a un gato hidráulico, qué sé yo, que él le da la fuerza y incrementa su esfuerzo. Este es un esfuerzo desviador, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la muestra se deforma verticalmente, pero que no cambia su volumen. Ahora, el índice de vacíos, se mantiene. El índice de vacíos E, es decir, el delta E se mantiene, es igual a 0, ¿ya? Eso también hay que respetarlo en el no drenado. Lo que sí va a variar y lo que sí va a aumentar es la presión de poros y se va a generar un exceso de presión de poros, Por eso es que tiene el delta, porque tiene un exceso de presión de poros. ¿Y qué es un exceso de presión de poros? Bueno, cuando tú tienes, por ejemplo, la muestra así, imagínate las partículas de la arena, de la arcilla, aquí hay agua, ¿ya? Aquí hay agua, pero el agua está como estancada, porque no tiene para dónde ir, porque la válvula
la válvula que está por acá, ¿verdad? Está cerrada, entonces no tiene para dónde ir el agua. Y la energía como no desaparece, sino que no se destruye, sino que se transforma, la única forma del agua de defenderse, este espacio defenderse, es generando presiones que contrarresten esa misma presión que está ejerciéndose en las partículas. Entonces, esta presión son presiones de poro y como van aumentando, es decir, si tú partes con una presión de poros inicial, que es la de la consolidación, y se van incrementando los esfuerzos por dentro, entonces ya tú estás aplicándole como un delta de presión de poro. Y ese delta de presión de poro es el que nosotros llamamos el exceso de presión de poros, ¿ya? Por eso es que yo digo, y o sea, obviamente el profesor dice, y es así, de que los ensayos, tanto el CIU como el CID, tienen presión de poro, pero el CIU es el que tiene exceso de presión de poro. Y eso es muy, muy importante tenerlo claro. ¿Ok? Entonces, aquí por dentro tenemos el exceso de presión de poro. ¿Ya? Recordemos que este es sigma C' y no sigma C. ¿Ok? Bueno, un poco rayado esto, pero espero que lo hayan entendido. ¿Ya? Ya, otro punto importante a recordar antes de pasar al CIU como tal, es que, y quiero que quede bien en claro esto, es que recordemos que nosotros tenemos un sigma C, que no es el mismo sigma C', es decir, nosotros tenemos un sigma C, ¿ya? Un sigma C desde afuera, digamos, desde afuera. Ese es el que, el que está afuera. Y por dentro, nosotros tenemos alguien que lo combate, que es la presión de poros o el back pressure. Inicialmente como U0. Esta muestra ya está consolidada, digamos. ¿Ya? Entonces, sigma C menos sigma menos U0 se convierte en sigma C'. Sigma C menos U0, que es el back pressure, o sea, el back pressure, la presión de poro, ¿ya? Menos el sigma C de afuera, se convierte en el sigma C'. Entonces, cuando yo vuelvo a dibujar esta muestra, cuando la vuelvo a dibujar, ¿ya? La dibujo con sigma C', ¿ya? Simplemente sigma C'. Y no le dibujo ningún esfuerzo por dentro, porque ya yo estoy viendo el análisis de las tensiones ya desde el punto de sigma C', porque ya yo hice esta resta. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo estoy hablando de CIU, CID, por ejemplo, en este gráfico que hice, ¿ya? O en este garabato que hice, ya yo estoy pintando sigma C', es decir, que ya yo estoy incluyendo la presión de poros inicial de la consolidación. El exceso de presión de poros viene después, cuando tú le aplicas el desviador, el exceso de presión de poro, como no tiene para dónde irse, él empuja hacia afuera, hay una presión, un exceso de presión y eso es lo que se genera. Entonces, como ya tenemos claro cómo se comporta el ensayo, ahora sí vamos a pasar al tema de los gráficos eh, espacio PQ y círculo de Moore, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el círculo de Moore cuando estamos hablando de CIU? ¿Ya? Círculo de Moore en CIU. Ya. Entonces, si nosotros tenemos el círculo de Moore, ¿ya? Acá, tenemos acá, ¿ya? Aquí tenemos, por supuesto, aquí tenemos sigma, aquí tenemos el tau, ¿ya?
Entonces, nosotros empezamos, como les digo, nosotros empezamos ya desde el punto de vista de después de la consolidación, ¿no? Sigma C', ¿ya? Que es la de la consolidación. Entonces, él viene hasta que, pa, aquí, vuelve otra vez y, o sea, digamos que este es un círculo de Moore común y corriente donde empezamos con un sigma C' de consolidación y le aplicamos un desviador, ¿ya? Un delta sigma, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que este círculo es desde el punto de vista de las tensiones totales, ¿ya? De las tensiones totales, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de un CIU, cuando estamos hablando de un CIU y si colocamos aquí el promedio, el punto medio, nos vamos a dar cuenta, ¿ya? De que el círculo, cuando estamos hablando de CIU, el círculo, desde el punto de vista de las presiones de poro, a ver si lo puedo hacer un poco mejor, ahí, ¿ya? Simplemente se traslada, ¿ya? A esto era lo que yo quería llegar. Es decir, aquí tenemos un delta U y es mayor a cero. Es mayor a cero, ¿ya? Y este círculo que está en verde, que yo lo acabo de pintar acá, son las presiones efectivas, ¿ya? Efectivas. Presiones efectivas. Y estas son las totales. Déjame borrar un poquito acá. Ok, entonces, este es el corte, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, acuérdense que yo les había dicho que este es el círculo de Moore y que el espacio PQ se conformaba precisamente porque P era el promedio, ¿ya? De los esfuerzos que estaban presentes en la probeta y que el Q era el punto más alto del círculo de Moore. En este caso, Q es este punto que está acá. Entonces, este punto, ya, nos vamos acá, sería el delta sigma entre 2, simplemente es el incremento. Y lo que quiere decir que el círculo de Moore solo se traslada, entonces digamos que el exceso de presión de poro no afecta al corte, no lo afecta, no lo afecta. Si ustedes ven o sea, si nos volvemos a la fórmula, tenemos que sigma 1' menos sigma 3' entre 2, y si yo sustituyo sigma 1', ya, o sea, ponte que lo sustituyo, sigma 1', ya, tengo sigma C' más delta sigma menos delta U menos, y sigma C', ¿quién es? Es sigma, perdón, sigma 3', ¿quién es? Es sigma C' menos delta U. Ya, yo estoy sustituyendo, ¿quién es sigma 1 y sigma 3? Lo estoy sustituyendo. ¿Ok? Todo esto entre 2. Entonces, ¿qué pasa? Que este delta U, o sea, menos por menos es más. Entonces, este se va a ir con este. ¿Ya? Se va a ir con ese. Así que te va a quedar, simplemente te va a quedar sigma 1 menos perdón, y este también se va con este, entonces te va a quedar el delta sigma entre 2, ¿ya? Entonces por eso se dice que Q' es igual a Q y que no lo afecta al corte, es decir, el círculo solamente se traslada, ¿ok? Ya, eso es lo que pasa. Vamos a ver qué página es. Página 5.
Eso es lo que pasa en el círculo de Moore. Yo aquí tengo, bueno, este es, digamos, era mi resumen de geomecánica, ya. Aquí es donde yo tengo el corte directo, los resultados típicos del corte directo, el ensayo triaxial, las etapas de saturación, consolidación y corte. Aquí ya te explicaba lo que era el CID y este es el CIU. La misma fórmula, el corte no se afecta por el exceso de presión de poro, el círculo de Moore se traslada, ¿ya? Ahora vámonos con los gráficos PQ. Los gráficos PQ. Ya, entonces. Gráficos PQ. Ahora sí. Volvemos entonces a dibujar lo que son los tres gráficos tipo, ¿ya? Acá volvemos y hacemos lo mismo acá, ¿ya? Entonces escribimos, en este lado sería, está presente la deformación vertical, aquí está presente Q, ¿ya? Pero obviamente Q', porque estamos hablando de Q' por el exceso de presión de poro, prima, estamos hablando aquí de P', y me falta un último, a ver si lo bajo acá, falta un último gráfico, que es este que está acá. P' perdón, índice de vacíos, ¿ok? Ya, tenemos los tres gráficos. Y bueno, empezamos. Empezamos primero con el comportamiento en arenas, ¿ya? Así que lo voy a poner en rojo para que quede bien claro. Comportamiento de arenas, ¿ya? Y digamos que es en lo que se va a basar el CIU, en arena, básicamente en arena, ¿ya? Bueno, además también está decir y recordar que la LEU está representada por dos ecuaciones. La LEU se representa, ¿no? La LEU se representa por dos ecuaciones. La primera, Q igual a MP más N, típico del espacio PQ, pero en este caso va a ser P' y no va a ser P, ¿ya? Y la ecuación del índice de vacíos, que son estos símbolos, por lambda, por el logaritmo neperiano de P entre el P referencial, que generalmente es de 1 kilopascal, ¿ya? O sea, generalmente el P, esto que está aquí abajo, que es el P referencial, es igual a 1 kilopascal. Ya. Ok, entonces dibujamos la LEU, como es de costumbre, la dibujamos en azul, ¿ya? Y para este caso, para el caso de abajo, también la dibujamos en azul. ¿Ok? Cuesta un poco hacer esto.
Lo intento si no paro el video hasta que lo pueda hacer bien. Ya, voy a parar el video un poco. Detener grabación. Bueno, no. Una vez más. Por favor. Ya, bueno, ni modo. Lo voy a hacer a mano alzada. Ya, ok. Entonces, nosotros vamos a partir con una trayectoria de esfuerzo, ¿ya? Pero como es de costumbre, nosotros tenemos la muestra y la muestra siempre empieza con ¿qué? Con un sigma C', una presión de cámara, una presión de confinamiento, una presión de consolidación, ¿ok? Entonces, aquí en el espacio PQ del ensayo triaxial no drenado se puede, digamos, también pintar el ensayo drenado, porque los esfuerzos es simplemente restar la presión de poro, ¿ya? Entonces, empezamos con digamos, un dilatante, ¿ok? Entonces, estamos acá, aquí, por ejemplo, ¿ya? Y como ya nosotros, para ver, sabíamos la trayectoria del dilatante cuando es drenado, llega aquí y después se devuelve y aquí está, ¿ok? Pero en el ensayo triaxial no drenado, vamos a ver si me sale esta vez. Ya, ahí. En el ensayo triaxial no drenado, y lo voy a pintar en, no sé, en naranja. Sí, naranja, está bien. Ya. Tenemos acá un exceso de presión de poros y el exceso de presión de poros es la diferencia entre la recta roja y la curva naranja. Es decir, exceso de presión de poro, exceso, todo esto que está acá que te cuesta ver, bueno, esto es delta U. Eso es exceso de presión de poro. O sea, si hacemos, digamos, un zoom, tenemos esto, ¿ya? Y esto, y después hacemos algo así, ¿ya? Algo bien, digamos, un zoom, ¿ya? Esta diferencia, ¿ya? Son exceso de presiones de poro, ¿ok? O sea, este es cada diferencia, digamos, entre el punto A y el punto B, la diferencia de eso es el exceso de presión de poro, ¿ya? Ahora, bueno, esto es, digamos, el zoom. Vamos a colocarle aquí un zoom, digamos, y decir que esto es un zoom de lo que pasa en los gráficos, ¿ya? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Un zoom de lo que pasa en los gráficos, ¿ok? Ya. Estas dos rectas que yo pinté en la parte, o sea, estamos hablando de un ensayo triaxial no drenado, pero dilatante, ¿ok? Que se comporta de manera dilatante por esta colita que vemos aquí en la parte de arriba de la LEU, ¿ya? Entonces, cuando queremos trasladar esto en los demás espacios, como yo les había explicado, nosotros lo trasladamos, ¿verdad? Trasladamos esto, trasladamos donde llega la LEU, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros hacemos eso, o sea, la línea naranja, digamos, la línea naranja, acá, eh, es cuando es no, o sea, naranjo es no drenado y rojo es drenado, recuerden, ¿ok? Y la diferencia de eso es el exceso de presión de poro, ¿ya? Entonces, vamos a pintar lo que es el rojo, ¿ya? El rojo, como es dilatante, o sea, digamos que tenemos una índice de vacíos inicial, tenemos un índice de vacíos inicial, ¿ya? Aquí, entonces, como es dilatante, ¿ya? Ah, espérate que me faltó un poquito, me faltó este. Ya, ahora sí. Como es dilatante, este punto negro que ustedes ven acá, que ustedes ven acá, él tiene que chocar con la LEU, ¿ya? Así que básicamente sería como acá el punto. Y entonces se comporta de esta manera, se comporta así, ¿ya? Por debajo de la LEU. Cuando en el gráfico EP de índice vacío, esta es la LEU, ¿ya? La que es la logarítmica. Cuando la curva está por debajo de la LEU, se comporta de manera dilatante. Y cuando está por encima de la LEU, es contractiva, es decir, contrae. Es decir, aquí contrae y por debajo dilata. Dilata, contrae, ¿ok? Ya, entonces la trayectoria de esfuerzo aquí en este caso es así, ¿ya? Bien, ese es el C y D, ¿ya? El C y D, porque es el rojo. El C y U es desde el índice de vacío, como no cambia el índice de vacío. Oh, espérate. No, 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 calma. Como no cambia el índice de vacíos, ya, es decir, inicial, él se mantiene inicial, entonces uno lo que va a hacer es extender el valor del índice vacío, lo va a extender hasta que choque con la LEU, ¿ya? Y esa va a ser la trayectoria para el ensayo triaxial no drenado, ¿ya? Esta que la naranja. Así se comporta. Entonces ya estamos viendo cómo se comporta un suelo dilatante cuando el ensayo triaxial es no drenado, ¿ya? Línea naranja, ¿ok? Coloco por acá C y U y coloco por acá C y D, ¿ya? Digamos, nomenclatura, y yo creo que prefiero que la llamen como esta última, ¿no? Lo que pasa es que de tantos conceptos, bueno, otra nomenclatura que ustedes tienen que tener en cuenta es que la línea naranja es la trayectoria de esfuerzos efectiva, ¿ya? Que está relacionada con el ensayo no drenado. Y la roja es la trayectoria de esfuerzos totales, que está relacionada con el ensayo drenado. CIU, CID. Así yo quiero que lo reconozcan. Ahora, en este gráfico, mira, este gráfico para mí no tiene mucho que decir, pero igual uno lo pinta, ¿vale? Ya, mira, es trasladar estos puntos, ya, trasladar estos puntos, ya. Em, ya. A ver, el naranjo, ya, en este caso, el naranjo, que se me olvidó aquí. Ah, no, no, es acá. En este caso, el naranjo.
que es el... ¿Pero por qué me sale así? Ah, ya, creo que... Muchachos, tengan un poquito... Bueno, en fin, ya. No puedo con esta forma de hacer estas curvas, de verdad. Pienso que deberían de colocarse cosas más, no sé, más fáciles. O sea, estoy en Paint, pero bueno, en fin, no puedo. Me rindo. Ya. em, ya mira, el ensayo triaxial CU en el gráfico QEB se comporta de esta manera. Ya. Pareciendo ser un contractivo. ¿Ok? Ya, y en el 6D ya nosotros sabemos cómo se representa esto, cómo termina, o sea, es así. Ya, eso ya lo sabemos. ¿Ya? Bien, ese es el dilatante. Ahora falta el contractivo, ¿ok? Sí, poco a poco vamos a ir aprendiendo. Ya, el contractivo, esta vez lo vamos a pintar, ¿ya? En el contractivo nosotros sabíamos que la resistencia era, no tenía un pic, sino que simplemente a donde cortara el leu, eso era, ¿ok? Entonces ahí tenemos la línea verde, recordemos, en el 6D contractivo es la trayectoria de esfuerzo, es hasta donde corta la leu y ya está, no tiene un pic, ¿ok? Ya. Ahora, si lo pintamos de morado, no, de azul oscuro, sí. No, verde, ok. Ahora de morado, sí, de morado. Ya, ahora en el CIU, el contractivo se comporta de esta manera. Viene así, después como que tiene un pic, después tiene una curva aquí, se devuelve y aquí llega. ¿Ya? Déjame hacerlo un poco más... Así se comporta el contractivo, ¿ok? La línea morada. ¿Ya? Un poco más acá. ¿Ya? Déjame borrar un poquito acá. Ya, así. Ok, entonces, ese es el contractivo CIU. De todas maneras, yo voy a colocar las leyendas acá un poco. Ya, déjame borrar un poco acá. Sabemos que ese es el zoom, así que déjame borrar. Parto un poquito de acá. Ya. Este sería la trayectoria de esfuerzo efectivo. Ya, para CIU. Ya, entonces aquí le vamos a poner, aquí abajo le vamos a poner dilatante, dilatante y aquí contractivo, ¿ok? CD contractivo. Ya, y falta el verde, leyenda verde, que diga contractivo y que diga que esta es la trayectoria de esfuerzos totales que está relacionada a un ensayo triaxial. Esa estuvo horrible. Ensayo triaxial, CD, ya, ¿ok? Bien, en
en el índice de vacíos, ¿cómo se va a ver esta línea morada? La línea verde sabemos cómo se comporta, ¿ya? Cuando es contractivo, sabemos que lo que está por encima de la LEU contrae, por lo tanto, aquí tendríamos obviamente otro índice de vacío, o sea, digamos que tenemos otro, no sé, vamos a pintarlo acá, ya, otro índice de vacíos, que borramos un poquito acá, ya, otro índice de vacíos, o sea, para el ensayo con descontractivo, otro índice de vacíos, ¿ok? Entonces partimos con un sigma C' acá, ¿ya? Entonces, como es la línea verde, vamos a ver si esta vez me sale, es hasta donde choque la LEU, así, ahí, ¿ya? Bueno, me salió finalmente, ¿no? Eh, ya, así se comporta el contractivo verde, ¿ok? En C y D, o sea, trayectoria de esfuerzos totales, digamos, ¿ya? Ahora, en C y U, este morado, o sea, yo tengo que bajar este punto que es el punto donde choca con la, con la LEU, ¿ya? Y este punto, bueno, este punto tenía que coincidir con, como el índice de vacíos no cambia, entonces, o sea, esto tenía que partir desde acá. Lo que pasa es que estos gráficos, ya, eso por un lado. ¿Ya? Por otro lado, esto que yo acabo de pintar acá, en realidad llega aquí. Este gráfico. Este gráfico hace así, una vuelta aquí y aquí, pa, parte aquí, ¿ya? Ya, o sea, hace así, pa, y llega aquí, ¿ya? Y esto, por supuesto, continúa acá, ¿ya? Así llega. Entonces, la trayectoria en la parte de arriba, la línea morada, ya es contractivo en CU y llega aquí. Y este punto tiene que coincidir con el punto de acá, que es la intersección del índice de vacíos inicial, porque recordemos que en el ensayo CU no cambia el índice de vacíos. Y si no cambia el índice de vacíos, entonces simplemente desde donde empiezas, desde sigma C', con la misma recta del índice de vacíos, tú te diriges hacia el lado izquierdo y ahí encontrarás el choque con la LEU, ¿ok? Y este punto lo trasladas hacia arriba, ¿ya? Eh, ya, entonces, este punto que está acá, ese punto, ¿ya? Que viene siendo esto. Ese punto lo vamos a llamar SU, ¿ya? Que viene siendo como el corte último, pero para no drenado, ¿ok? Y este punto que está acá, este punto, lo vamos a llamar SU para, para cuando es dilatante. Bueno, pone SU dilatante y SU contractivo, da igual, ¿ya? Y obviamente cuando es drenado, va corte último, ¿ya? En este caso, corte último dilatante viene siendo como igual al corte último contractivo en este ejemplo, ¿ok? Ya, el gráfico
en este que está acá, ¿ya? Es simplemente proyectar las curvas máximo y mínimo de esta curva pequeña morada, ¿ya? Y hacer el diagrama respectivo, que empieza así. Y después termina aquí con el último. Aquí. Y pues termina así. Ya. Generalmente esta barriga que ustedes ven acá, se las voy a enseñar. Esta está más por encima de este punto negro. ¿Ya? Así que, o sea, si yo abro otra vez Paint, ¿ya? Y, o sea, les hago un gráfico gigante, ¿no? Gigante. Sobre, sobre lo que yo les quiero decir, ustedes lo van a entender. Voy a hacer un gráfico gigante, nada más de la curva morada, ¿ya? Ya, para que por favor entendamos bien el tema. O sea, yo parto aquí con un si más c', ¿ya? Entonces él lo que va a hacer es esto. Lo voy a dibujar en rojo. No, pero, perdón, primero voy a dibujar la Leo. ¿Ya? En este caso arena, la cohesión es 0, ¿ya? Entonces lo voy a dibujar así. Esto, bueno, en rojo, ¿ya? Esto parte así, ¿ya? Y después se vuelve acá. O inclusive, o sea, es un poco más pronunciado. O sea, él parte así, pronunciado, después baja un poco y ahí. Así sí. ¿Me entienden? Así sí tiene. Ya. Entonces, cuando tú vas a trasladar esto, traslada ahí este. O sea, la idea es que este punto quede en el medio entre esta curva máxima y esta mínima. ¿Sí me explico? Y este lo trasladas también. Entonces, cuando tú vas a hacer el gráfico de aquí de al lado, ¿qué es lo que te tiene que quedar? Ya, ¿qué es lo que te tiene que quedar? Que. Sí, sí. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Ya, ahí, ya, que a veces me pierdo ya. ¿Qué es lo que te tiene que quedar? Que este gráfico aumenta aquí, después baja aquí y después se estabiliza en el medio. Así tiene que quedar esto, ¿ya? Así que vamos a ponerle nombre a esto, ponerle nombre aquí, Q' o Q como sea, P' y Q. Q' es lo mismo. Y aquí deformación vertical, ¿ya? Deformación vertical. Así tiene que quedar repito, el gráfico, y lo voy a dejar aquí anotado, gráfico, ya, de CIU contractivo. Contractivo. ¿Ya? Y en la parte de abajo, o sea, no me alcanza, pero esta sí está bien explícita. ¿Ya? En la parte de abajo es simplemente una recta que parte desde el inicial, que es este, y finaliza en la intersección de la recta horizontal del índice de evasión inicial con la ley logarítmica, que es este punto que está acá. Entonces está súper claro, ese está súper claro. ¿Ya? Bueno, ¿qué más se les puede decir? ¿Qué más se les puede decir acá? ¿Dónde estamos? Abrimos otra.
Ya, entonces, una vez más para recordar, el CID, ya, es la relación la relación de vacíos, digamos, el diferencial de vacío es diferente de cero, pero el exceso de presión de poros delta U es igual a cero. Entonces se concluye que la resistencia depende de la trayectoria PQ y el confinamiento. La resistencia, la trayectoria PQ y confinamiento, ¿ya? Y en el CIU es exactamente diferente, es al revés. El diferencial de índice de vacío es cero, pero existe una presión de poros que es diferente de cero. Por lo tanto, la resistencia depende solo del índice de vacíos. La resistencia depende solo del índice de vacíos. ¿Ok? En este caso, como dice que depende solo del índice de vacío, entonces conviene graficar primero el EP para luego extrapolar los valores hacia el gráfico de arriba, ¿ya? Porque si el índice de vacío es el que define la resistencia, ¿ya? Del suelo en el ensayo CIU, entonces conviene hacer primero el gráfico EP, repito, para luego, cuando choque con la LEU en este punto, extrapolar los valores hacia arriba, hacia el gráfico de arriba, ¿ya? Ok. Estamos a 57 minutos. Bueno, parece que tenemos un... Ya, ya. Aquí estas son unas clases del profesor Ochoa en el que se explica muy bien el tema del ensayos drenados y no drenados. Hacemos un repaso acá, ¿ya? Triaxial no drenado. Sabemos que el exceso de presión de poros hay, pero el volumen es cero. No hay cambio volumétrico, lo que habíamos hablado. Tenemos también que ya el tema de las trayectorias, bueno, en este caso es contractivo el suelo porque mira la curva como va. Entonces se genera un exceso de presión de poro, no hay cambio volumétrico. Estamos hablando de contractivo, ¿ya? Suelo contractivo en ensayo no drenado. Vamos a ver si aquí tenemos... Ya, déjame ver. Número 3. Ya, entonces aquí tenemos un ejercicio como para practicar, ¿ya? Dice, a ver si nos da chance. Dice, en la figura 1 se muestra el resultado de un ensayo triaxial, ¿ya? Figura 1, esto, el resultado de un ensayo triaxial. Ajá. ¿Qué más dice? CIU, ¿ya? De una arena de relave confinada efectivamente a 2 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Ok. Dibujé la trayectoria de esfuerzos efectivos en el plano QP
considere al menos 5 puntos, ¿ok? Luego B, estime los parámetros resistentes del suelo, justifique todos sus supuestos y comente qué otros ensayos triaxiales CIU adicionales realizaría para confirmar los parámetros resistentes estimados. El C, compare la resistencia no drenada CIU con resistencia última que se obtendría en carga drenada CID y comente. Ya, luego está la D y la E. Bueno, vamos a fijarnos primero en la ABC. Ya, en la ABC. Entonces empecemos con la A. Ya, bien, para esto, perdón, la cosa. Bien, tenemos que hacer una tabla, ¿cierto? Una tabla en donde tengamos los valores que nos dan. ¿Ya? Y aparte tenemos que sacar P y P'. ¿Ya? Ya, entonces nos dan la deformación, tenemos la deformación axial, el exceso de presión de poros y el Q. Ya, tenemos la deformación axial, el exceso de presión de poros y tenemos el Q. ¿Ok? También bueno, con esto tenemos que sacar, porque nos están pidiendo la trayectoria de fuerzas efectivas en el plano PQ. ¿Ya? Así que si ya tenemos Q, lo que hay que sacar es P, pero no es la P total, sino la P' porque estamos en ensayo CIU. Ya, entonces pintamos, digamos, en los gráficos, en el gráfico que nos dan. Por aquí el gráfico. Aquí nos dan un gráfico, ¿cierto? Dos gráficos nos dan. ¿Ya? Deformación axial, que es el E, del que está primero en la tabla, el delta U y el Q. Entonces vamos, o sea, pero si te vamos a escoger 5, ¿ya? Y luego sacamos lo que es P y P'. Entonces, aquí tenemos 0, 0, 0,02, 0,06, 0,08, 0,14 y 0,2. ¿Ya? Luego tenemos 0, 0,2, 0. Tres coma uno, después 2, 3,4, 3, bien, o sea, a ver, estos dos, o sea, estos tres, ¿ya? Son datos, ¿ya? Los datos que nos da el problema con el gráfico. Y estos dos se buscan, ¿ya? Se buscan por la fórmula.
por fórmula. ¿Ya? ¿Y qué fórmula es esa? Bueno, ustedes saben que cuando estamos hablando en el caso CU, ya tenemos que Q igual a 3 medios menos P menos sigma C', ¿ya? Que aparte P' era igual a P menos el exceso de presión de poros, ¿ya? Entonces, básicamente yo estoy diciendo que P' es igual a 2 tercios de Q más 2 menos delta U, siendo este 2, recordemos que la presión de la cámara o de confinamiento era, o sea, este 2 es sigma C', como lo dice el enunciado, ¿ya? El enunciado te dice que es, para ver, aquí, confinada efectivamente, o sea, a una arena relave confinada ya es confinamiento, etcétera, isotrópico, consolidación. 2 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿ya? Ya, entonces si me hace prima lo metes acá, el P', o sea, P es igual a P' más delta. Lo metes aquí y, y lo buscas, ¿ya? O simplemente el P lo despejas de acá, 2 tercios, o sea, sería 2 tercios de Q máxima C' menos delta U, ¿ok? Es despejando. Entonces llegas a esa fórmula. Entonces, el P era, a ver, el, el P', entonces es 2, por ejemplo, en este caso, cuando es 2 sería 2 tercios de Q, pero Q, ¿quién es? Es 0. O sea, estoy hablando de la primera tabla. Q, ¿quién es? Es 0, más 2 menos delta U, entonces te quedan 2. El P', ¿quién es? Bueno, 2 tercios de 2.1 más 2 menos el exceso de presión de poro, 0.2. Y así vas, ¿ok? El P, recordemos que es, o sea, sí, el P es P' más delta U. Entonces, o sea, primero sacas el P' y luego sacas el P. ¿Ya? O sea, ya cuando tú sacas el P' 3.2, lo único que haces es sumarle el delta, el exceso de presión de poro porque lo despejas de acá. ¿Ok? Entonces te queda 3.4. ¿Ya? Entonces, así sacas el P'. Entonces, una vez que ya tú tienes Q y P', recordemos que Q es igual a Q', lo digo otra vez, procedes a hacer el gráfico. Entonces, aquí esto es Q y esto es P'. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, sería, mira, yo lo voy a colocar aquí como para que, o sea, para ver cómo lo puedo hacer. Ya, déjame hacer esto un poquito más arriba. Ahí, ya. Ahora sí, ya, entonces empezamos con la presión de confinamiento de 2, ya. Después nos vamos con 3.2, que es como por aquí más o menos. 3.2 con 2.1, ¿ya? 2.1 la voy a poner más o menos como por acá. 2.1. Entonces este se sitúa como por aquí, ¿ya? Con todo eso de... Ya, ajá. El otro es 405. 405, vamos a guiarlo como por acá. 4,05 con 2.9. 2.9, vamos a ponerlo por aquí.
2.9, ¿ya? Ya, 2.9, después viene 4.4 con 3.1. 4.4, 4 con 2, ¿ok? Ah, con 3.1, entonces está bien pegadito acá. 4,4. 3,1. Después el otro, 4.8, más o menos como por aquí. Y 3.25, o sea, es decir, 3,25. Eh, 3,25. ¿Ya? Entonces, así, 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 así. ¿Ya? Entonces ya tiene la forma, ya, vamos a hacerlo un poquito más. Ah, no, ya sé cómo lo voy a hacer. Ya tiene la forma de un gráfico que se comporta como CU dilatante, ¿ya? Entonces ya yo aquí puedo deducir que es un CU dilatante, ¿ya? Obviamente CU porque me lo dice el ejercicio, creo que me lo dice el ejercicio. Sello triaxial. Ah, no me lo dice el ejercicio. Ah, sí, CU, aquí está, CU. Me lo dice el ejercicio y dilatante por el comportamiento de la curva, ¿ya? Dilatante. Así que, por si alguno tiene duda, dilatante, ¿por qué dilatante? Aquí está. La línea era la naranja. Aquí está, ve. Línea naranja del espacio QP, esta que está acá. Esta. Línea naranja, ¿ya? Entonces, dilatante. Ya, esa es la pregunta A. ¿Ok? A ver, ¿qué otra pregunta hay? Si nos alcanza el tiempo de hacer una más. Estime los parámetros resistentes del suelo, justifique todos sus supuestos y comente que otros ensayos. Solamente voy a sacar los parámetros resistentes del suelo. Ya, aquí dice por. Ya, entonces la pregunta B sería estimar C y phi. Ya, ok. Entonces, si me dicen estimar, tengo que interpretar varias cosas. Bueno, primero me están hablando de una arena. Entonces, como ya me están hablando de una arena, entonces yo tengo ya que asumir que no tiene cohesión, que C es cero. Y si C es cero, entonces N es igual a cero. ¿Ya? Entonces, también en base al gráfico que nos dan, pareciera ser que cuando la deformación axial ya es de 0.2 en adelante, ya alcanza su corte último, digamos, su SU, ¿ya? Entonces, lo que nosotros también vamos a asumir en este caso es que se asume, para el ejercicio, se asume que se alcanzó el estado último
cuando la deformación es igual a 0,2. ¿Ya? Entonces, cuando la deformación es igual a 0,2, ¿ya? Puede ser. Cuando la deformación es igual a 0,2, ¿ya? O sea, se alcanza digamos, su resistencia última. Entonces, yo voy a asumir, ¿ya? Que esta trayectoria de esfuerzo en rojo que yo pinté, bueno, o sea, a ver, esa trayectoria de esfuerzo en rojo que yo pinté, ¿verdad? Eh, ya, disculpen, o sea, que llega acá, ya muchachos. Que tenía que quedar un poco, tenía que quedarme como un poquito más levantado, para que cuando yo pintase la leu, ya, y se me intersectara con ahí tiene un poco más de sentido, ya, entonces, ya, este punto aquí era, ya, espérate, 4,4 con 3,1, ya, entonces, estos valores tienen que estar un poquito más arriba. O sea, si yo tuviera, digamos, un papel logarítmico, o sea, un papel de esos milimétricos, no logarítmico, sino milimétrico, yo tuviera, o sea, esto estuviera perfecto, ¿no? Y uno al toque sabe qué es lo que es, ¿ya? Pero así, bueno, ustedes sabrán. Pero no importa, lo importante es saber de dónde vienen las cosas, ¿ya? Ya, entonces, la parte de arriba, es 3,25. Bueno, entonces como ya yo asumí que al 0,2, o sea, a la deformación 0,2, ya, que es esta, están la resistencia última, entonces obviamente yo voy a decir que por este punto pasa, o sea, choca con la LEU, ¿ya? Entonces, como choca con la LEU, yo sé que este punto, y llamémoslo punto A, pertenece a la LEU, pertenece, está dentro de la LEU, y si está dentro de la LEU, yo puedo decir, ¿ya? Yo puedo decir, o sea, siendo Q igual a MP, ¿ya? Yo puedo decir que M es igual a Q entre P, ¿ya? Entonces, como M es igual a Q entre P, y ese punto pertenece, como les digo, a la LEU, entonces agarro y digo que Q325 entre 4,8. Entonces ya yo sé quién es M, ¿ya? Yo sé que M es 3,25 entre 4,8 y eso me va a dar igual a 0,68. Y si yo sé que M es 0,68 y aparte sé que M es igual a 3 veces el seno de phi entre 3 menos seno de phi por la fórmula, entonces con despeje y todo el cuento ya yo sé quién es phi y phi da 34 grados.
Entonces, finalmente, vamos a tener, en rojo, vamos a tener que phi es 34 grados y que la cohesión es igual a cero. Entonces, la respuesta, la pregunta B ya está respondida, ¿ya? Phi es 34 grados y C es igual a cero. ¿Ok? A ver qué otra cosa. A ver qué otra cosa. Compare la resistencia no drenada CIU con la resistencia última que se obtendría en carga CID y comente. ¿Ya? Ya bueno, entonces aquí en el gráfico tenemos que, cuando lo graficamos, o sea, a ver, ponemos otro nuevo, ya. En el gráfico tenemos que la resistencia última, SU, es 325, ¿ya? Porque ahí fue donde se estabilizó la deformación axial, la deformación vertical, ¿ya? Ahora, para el caso drenado, hay que intersectar la recta. A ver si lo puedo dibujar de marrón. ¿No? Hay que intersectar la recta, ¿ya? Esta recta con la LEU, porque ya tenemos, básicamente ya tenemos la ecuación de la LEU, ¿ya? Entonces, esa recta, o sea, esa intersección o ese punto, digamos, vamos a colocarle el punto B, ¿ya? Punto B sería eh, la letra O. Ok, el punto B se obtiene de la intersección de la LEU con la intersección de la trayectoria de esfuerzo, ¿ok? O sea, la intersección de la LEU con la de trayectoria de esfuerzos, ¿ya? Entonces, la trayectoria de esfuerzo para cuando es drenado, sabemos que es 3 medios de P menos 2, ¿ya? O sea, menos 2 porque es la presión de la cámara. Y esa la vamos a intersectar con la LEU. Y en este caso la LEU era Q igual 0,68P, ¿ya? Entonces, ya nosotros teníamos, o sea, dos ecuaciones, dos incógnitas y nos arroja que el Q último es aproximadamente 2,5 kilogramos fuerza centímetros al cuadrado, ¿ya? Entonces se observa un aumento en la resistencia para el caso no drenado, ¿ok? Se observa una... ¿Dónde estoy? Ok. Finalmente se observa una resistencia, una mayor resistencia. No, un aumento, o sea, se observa un aumento en la resistencia para el caso no drenado. Caso no
drenado. ¿Ok? Entonces, check acá. Y bueno, esa sería la pregunta C y yo creo que sería todo por hoy, ¿ya? Que, bueno, espero les haya gustado la clase en este formato, muchachos, y tocaría solamente entregarles el quiz para que me lo entreguen el día jueves, ¿vale? Muchas gracias, que tengan buenas noches, hasta luego.